testicular, ¿ya? Entonces, como primeras aclaraciones, es importante entender que específicamente en esas estructuras vamos a ver una diferencia muy marcada porque son precisamente estos órganos sexuales, ¿no? Entonces, es normal que veamos diferentes alteraciones hormonales dependiendo de si es un hombre o una mujer. Partiendo de ello, también vamos a ver el desarrollo de las diferentes estructuras que sean el diferente avance o desarrollo de los cambios hormonales que se pueden ver en la pubertad, incluso más adelante, ¿no? Y para que puedan entenderlo mejor, también aquí tienen el material. Espero que lo podamos ir viendo mientras vamos explicando las cosas. Entonces, vamos a empezar con endocrinología ovárica. Empezando con esto, lo que quisiera empezar mencionando, como lo vemos a la izquierda, cómo se da la fecundación o cómo es el resultado de esa fecundación, es este junte entre cromosoma X y ahí es donde se produce el sexo cromosómico, que es el que determina la formación de gónadas, es decir, el sexo gonadal. Ahora, estas gónadas producen o eliminan hormonas, que son las que van a determinar el sexo hormonal. Ya tenemos ahí tres conceptos: sexo cromosómico, gonadal y sexo hormonal. El sexo hormonal es el que permite el desarrollo de un fenotipo masculino o femenino. Además, también se desarrolla un sexo cerebral, que es el sexo masculino o femenino. Ya ahí tenemos cuatro conceptos. Y al recién nacido también se le asigna un sexo según el sexo genital, que se mantiene en forma latente hasta la pubertad, en donde las hormonas activan el cerebro y configuran la autopercepción sexual. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un sexo cromosómico determinado por los cromosomas X y Y, un sexo gonadal por la formación de las gónadas, un sexo hormonal por las hormonas que tenemos a nivel endocrino y también tenemos un sexo cerebral, que es el que nos determina la identidad masculina, femenina, etc., ¿no? Y también el sexo genital, que es el que vamos a ver cuando se tiene un recién nacido, y a medida que va avanzando el desarrollo hormonal, vamos a ver también la pubertad y otros diferentes conceptos. Ahora, un XY tiene testículos, testosterona, cerebro, fenotipos genitales masculinos y se asume como un varón, y lo opuesto es con la mujer, ¿ok? Entonces, todas las diferentes características sexuales parten de la configuración cromosómica. En este caso, por ejemplo, una persona con un sexo masculino cromosómico, o sea, un XY, vamos a verlo reflejado en su sexo genital, en su sexo hormonal, en su sexo cerebral y la formación del sexo genital. ¿Okay? Todos esos conceptos. Ahora, ¿cómo es el desarrollo gonadal en general, tanto el testículo como el ovario? Quien determina la variación genética primero es el cromosoma Y, ¿ok? Porque son las mujeres las que tienen el cromosoma XX y es el hombre que tiene el cromosoma XY. El cromosoma Y tiene el gen formador de testículos, por ello la gónada masculina se desarrolla antes. ¿Ok? O sea que aparte de que la persona masculina tiene un cromosoma Y, también va a tener un desarrollo previo o más temprano que el de la mujer, porque tiene también el gen formador de testículos, que es el que permite la formación de esas estructuras y se desarrolla antes. El cromosoma Y también forma el testículo, el cual forma testosterona y determina que los conductos y genitales sean masculinos. Ahora, durante el vientre materno, si es una niña, está sometida a estrógenos maternos, los que van a estimular el tropismo de mama y útero del feto. Por ello, una recién nacida tiene el útero más grande que una niña de 6 años, por ejemplo, y secreta leche por las mamas, todo por acción de los estrógenos, ¿no? Vamos a ver que entonces la recién nacida va a tener diferentes alteraciones, incluso un mayor útero o una secreción de leche. Esta va a estar terminada porque dentro del vientre materno hay una gran estimulación a nivel de los estrógenos maternos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la pubertad? Es cuando el hipotálamo empieza a madurar y libera impulsos de GnRH, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la cronología de la pubertad? Para que el hipotálamo madure y nos determine esta formación de la pubertad, se necesitan diversas condiciones, como una adecuada alimentación, un crecimiento, talla, peso, estado de salud. Más adelante vamos a ver cuáles son precisamente esas diferentes condiciones. Pero por ahora lo que tienen que entender es esa, ¿no? Una adecuada alimentación, crecimiento, talla, peso y estado de salud. ¿Por qué? Tenemos una persona, por ejemplo, una niña anémica, que tiene una anemia ferropénica, por ejemplo, que tiene una alteración a nivel de la alimentación y el suplemento de hierro. ¿Qué pasa con esta persona? Que va a tener una alteración en su crecimiento y por ende podemos ver que en ese tipo de personas tenemos un desarrollo de la pubertad más tardío, porque esta tiene que cumplir todos estos estándares, ¿no? O por ejemplo, una niña con obesidad
también tiene una alteración en el peso, y es por ello que se puede ver una pubertad más tardía también, ¿no? Entonces son una serie de condiciones que tienen que estar a la vez para que el cuerpo diga, puedo permitirme este cambio de la pubertad solo si tengo estas condiciones positivas. En el caso que no estén, no tendría por qué darse aún. Ahora, ¿cuáles son estos cambios puberales? Específicamente en la mujer, porque lo que estamos viendo ahorita es la endocrinología ovárica. En la mujer vamos a ver que va a haber una presencia de estrógenos, que es la que determina que el sistema genital de la mujer se activó. Y esto va a ser la menarquia. También vamos a ver que se activa la leptina, el inhibidor intrínseco central, que es la beta-endorfina, la activación del eje estrógenos y cambios puberales. Todo eso es el proceso, básicamente. Ahora, ¿cuáles son estos cambios precisamente y los términos? Esto es muy importante, no únicamente para el examen o para fisiología en general, sino para la vida como médico, ¿no? En cualquier momento se nos puede presentar a una paciente y tenemos que saber exactamente qué término es el que se le refiere a ese cambio específico puberal, ¿no? Empezamos con la telarquia, que es el desarrollo de las mamas, que es el primer signo. ¿Okay? El primer signo de los cambios puberales o del cambio de la pubertad en la mujer va a ser la telarquia. ¿Okay? Ni siquiera va a ser la menarquia. Recordemos que la menarquia era la primera menstruación, pero este no es el primer signo de un cambio puberal, ¿okay? De que estamos entrando a la pubertad, sino que sería la telarquia, el desarrollo de las mamas, el primer signo. Ahora, también tenemos la pubarquia o adrenarquia, que es la aparición de vello púbico dependiente de andrógenos, por eso se llama adrenarquia. Eso es lo que le continúa, ¿no? Lo vemos aquí, es una especie de línea de tiempo, lo que vemos en la imagen, que empieza a los 8 años y se espera que sea hasta los 18 años. Vemos que la primera parte es donde dice breast bud, que es la telarquia, ¿no? El desarrollo de las mamas. Posteriormente, alrededor de los 11 años, va a ser la pubarquia o adrenarquia, que les dije que es la aparición de vello púbico. Y ya más adelante sería la menarquia, ¿no? Que es la primera menstruación. Y ojo, después, en el primer año de la pubertad, no hay una evolución. Antes de la menarquia también se da el estirón de crecimiento. ¿Ok? Si en algún momento se les pregunta en qué punto de la pubertad o en qué punto del desarrollo de la mujer se da este estirón de crecimiento en el que la mujer aumenta su altura bastante, es antes de la menarquia. Ahora, las fases de Tanner. Tanner era un fisiólogo que determinó una serie de fases en la mujer para determinar cómo era su desarrollo gonadal o su desarrollo en la pubertad, ¿no? De una niña específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Tanner? Como vemos ahí, ¿no? O sea, él ponía una serie de graduaciones en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de las mamas, el desarrollo del vello púbico, etcétera, ¿no? Y básicamente, ¿para qué es? Para clasificar de acuerdo al desarrollo y edad las estructuras, ¿no? Y está relacionado principalmente a las prácticas pediátricas, ¿no? Es para que, por ejemplo, llega una paciente que ya tiene 15 años y todavía no ha tenido su primera menstruación, o sea, su menarquia. Vemos las fases de Tanner y vemos que, por ejemplo, en ese tipo de pacientes podríamos ver que aún no tiene el desarrollo del vello púbico, aún no tiene un correcto desarrollo de las mamas y ya podríamos ir sospechando de una alteración a nivel hormonal, ¿no? Ahora, la menarquia. Como le dije, la menarquia es la primera menstruación, es decir, la primera descamación del endometrio. Es un signo tardío de la pubertad. Recordemos esto, por favor. No es la primera, sino que la primera era como lo vemos aquí, era la telarquia, el desarrollo de las mamas, ¿ok? La menarquia no es la primera parte, pero sí muchas veces es la que ya nos confirma, ¿no? Que es una menstruación. Entonces, el signo tardío de la pubertad, que sería la menarquia, es como 3 a 4 años después de que ya ha iniciado el mismo proceso de la pubertad, ¿no? Y para que una niña menstrue necesita una determinada cantidad de grasa de 16 a 23,5% y un peso crítico que es de 47 kilogramos. Por ejemplo, si una niña tiene menos de 12 kilogramos de grasa, no va a menstruar. Esto está relacionado a la leptina. Es lo que les explicaba previamente, ¿no? Para la pubertad, el cuerpo tiene que sentir que está en condiciones correctas para que se pueda desarrollar, porque este cambio determina muchas alteraciones hormonales y mucha demanda de diferentes nutrientes, oxígeno, de hormonas, etcétera, ¿no? Entonces, si el cuerpo tiene que entrar en ese proceso, lo va a hacer en el mejor momento posible. Por ende, ¿qué necesita el cuerpo? Por ejemplo, que la mujer o la niña en este caso tenga de 16 a 23,5% de grasa. Si tiene menos de eso o más de eso, no se va a dar la menstruación aún. Igualmente un peso crítico de Fitch, que sería de 47 kilogramos y de 1,60, ¿no? Básicamente sería ese el proceso, ¿no? Si la mujer está en menos de eso, aún no se suele dar una menstruación. Ahora, ¿qué es la tendencia secular? Que es la primera menstruación. Básicamente, ¿cómo se daba epidemiológicamente o según la historia este surgimiento de la menstruación?
Por ejemplo, en el siglo XIX era a los 17 años, en el siglo XX a los 14. Este fue un descenso uniforme en la edad hasta el 60, en donde más o menos eran de 0,3 años por década, ¿no? Actualmente, por ejemplo, lo que se suele promediar son de 12 a 13 años en la menstruación, y es más tarde en el norte y más temprano en el sur. Ahora, ¿qué cambios han dado, por ejemplo, para que la menstruación sea cada vez más antes? Todas estas condiciones positivas que tiene la mujer, que le permite tener una menstruación, permite que pueda ser antes, ¿no? Como en el siglo XIX, en el siglo XX, las condiciones de salud eran completamente distintas a las que tenemos en la actualidad. Para que la mujer ya esté, para que la niña o la adolescente ya esté en las condiciones correctas para tener una menstruación, era mucho más tardío. Por ende, en el caso de la actualidad, ya vemos que es a los 12, 13 años, ¿no? Porque ya a esa edad ya tiene las condiciones correctas. Ahora, ¿cuáles son los órganos genitales más femeninos? El ovario, que se va a componer de folículos, que es la unidad anatomofuncional. Los folículos tienen dos grupos de células, de la teca y la granulosa. Ahora, espero nos habla de una serie de compartimientos, que básicamente es un circuito, una vía, que nos determina las diferentes funciones hormonales que se dan a este nivel, ¿no? Inicia todo con un compartimento 4, que ya es desde lo más, básicamente desde lo más arriba hasta lo más abajo, ¿no? Desde caudal, desde cefálico hasta caudal. Empezamos con el sistema nervioso central, el hipotálamo, en donde que se libera el sistema nervioso central, le dice al hipotálamo que libere GnRH, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropina. Esto continúa el compartimento 3, que es lo que está abajo. A nivel de sus receptores, en la hipófisis, la hormona liberadora de gonadotropina libera FSH y LH. Este FSH y LH continúa al compartimento 2, en donde tiene sus receptores en los ovarios, ¿no? Actúa a nivel del ovario, y el ovario es que va a liberar finalmente los estrógenos y la progesterona, los cuales actúan a nivel del compartimento 1 en el útero, y también estos van a dar bueno, el útero va a dar paso a la menstruación, pero a su vez también va a dar un cierto funcionamiento en cadena, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el útero puede regresar hacia adelante diciendo, por ejemplo, continúa con esta proliferación o este aumento de FSH, de LH, o disminuye esta concentración de FSH y LH dependiendo del ciclo, dependiendo de la fase del ciclo en el que se esté y dependiendo de las necesidades hormonales que se tengan de momento, ¿no? Básicamente este es la vía que se da. Ahora, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Es entonces básicamente lo mismo que les expliqué antes con los compartimentos, pero esto ya no es como que algo moldeado por eso. O sea, por ejemplo, esos son los compartimentos de Sperry. Eso ya sería básicamente lo mismo, pero explicado ya teóricamente, no es un modelo de alguien en específico, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo que libera GnRH, que tiene sus receptores en la adenohipófisis o hipófisis anterior, que libera FSH y LH. Esta FSH y LH actúan en el nivel de las gónadas. Podría ser tanto el testículo como el ovario. En este caso, en el ovario, llega a los receptores que tiene el ovario, la FSH y LH, y la gónada va a liberar estrógeno o progesterona. O en el caso que fuera en un hombre, el testículo. Llega al testículo y libera testosterona o andrógenos. ¿Y en qué va a resultar eso? En la formación del gameto, el óvulo o el espermatozoide. Ahora, eso es lo que también vino en su pasito, en su pretest, decía que la maduración hipotalámica hipofisiaria va a ser una liberación, ¿no? Una vez que madura el hipotálamo, va a liberar la GnRH de manera pulsátil, es decir, por así decirlo, de forma intermitente, digamos. Esta forma intermitente tiene dos patrones, unos pulsos rápidos que los libera de forma rápida, como lo dice su nombre, y en estos pulsos rápidos se libera la LH, que actúa en las células teca, ¿ok? Entonces, en los pulsos rápidos libera LH y actúa sobre las células teca. Y en los pulsos lentos, es decir, cuando empieza a liberar de manera más lenta, más disminuida, va a liberar la FSH, y la FSH actúa en las células granulosas. Ahora, ¿cuál es la forma de memorizar esto? ¿O cuál es la forma que yo utilicé, por ejemplo? Pulsos rápidos, que libera LH y libera las células de la teca, va a liberar todas las palabras que sean cortitas o rápidas de decir. LH, teca, ¿ok? Pulsos rápidos, porque es rápido, LH y teca. En cambio, los pulsos lentos van a liberar las palabras que son más lentas, como que pulsos lentos, FSH, granulosas, ¿ok? Entonces, a nivel de los pulsos rápidos, LH, teca, algo corto, ¿no? Pulsos lentos, las palabras más largas, FSH, granulosas, ¿ok? Entonces, en resumen, los pulsos rápidos liberan LH y actúan la LH en donde las células teca del ovario. Los pulsos lentos son más lentos, en las palabras más largas, que libera FSH y donde actúa en las palabras más largas, las células granulosas del ovario, ¿ok? Ahora, las hormonas esteroideas.
Las hormonas sexuales dependen del ciclo pentano-fenantreno, es decir, del colesterol, básicamente. Todos provienen del colesterol. Ese colesterol se convierte en pregnenolona y a partir de eso se convierte en progesterona. Posteriormente se puede convertir en testosterona también, y la testosterona puede convertirse en estrógeno, que es el estradiol, ¿no? El estradiol es un tipo de estrógeno. Ahora, ¿cuáles son las características de la estructura gonadal femenina? Primero, que tenemos una población celular limitada, porque no es como en el caso del hombre, que tiene una liberación de espermatozoides prácticamente ilimitada hasta que llega a cierta edad que ya no se puede dar correctamente, pero no es que sea un límite fijo, como es en el caso de las mujeres, que es lo que vemos aquí, por ejemplo, que cuando una mujer nace tiene una cantidad determinada de folículos, y cuando esto se acaba se entra la menopausia, que es alrededor de los 40, 50 años, ¿no? Es lo que vemos aquí. El número de folículos primordiales a las 20 semanas de gestación es de 6 a 7 millones en el ovario fetal. Cuando nace, tienes 1 o 2 millones de ovocitos, y en la pubertad tienes de 200.000 a 300.000 ovocitos disponibles para la ovulación. De estos, solo 400 o 500 folículos van a ovular en la etapa reproductiva, que son finalmente la cantidad de ciclos que se van a tener, ¿no? 400 a 500 ciclos que van a componer a todos esos años de básicamente de la menstruación, ¿no? Hasta que se llega a la menopausia. Entonces tenemos un límite marcado. Esa es una característica importante en el caso de la estructura gonadal femenina, es un límite. Ahora, ¿cómo inicia esta función hormonal en cuanto a la pubertad, en cuanto a la primera menstruación? Inicia con una meiosis, se está en reposo y el gameto tiene la mitad de cromosomas de la especie gracias a la meiosis. Es lo que vemos aquí. Mejor vamos a ver en la imagen. Tenemos primero la ovogonia, que se produce por mitosis. ¿Okay? Aquí está la ovogonia, se produce por mitosis. Y tenemos una reproducción por meiosis. Esta es la meiosis 1, para disminuir su número de cromosomas. Todas las células de la ovogonia hacen meiosis hasta quedarse suspendidas en la fase de diploteno, en la primera meiosis, acá, diploteno. ¿En dónde se queda suspendida la meiosis? En la fase de diploteno. ¿Okay? Se quedan suspendidas las células de la ovogonia. Ahora, solo el ovocito que va a ovular completa la primera meiosis, que es lo que vemos acá, ¿no? El que va a ovular completa la primera meiosis. ¿Por qué? Porque es a partir de la menarquia y la ovulación. Una vez que se da la ovulación, después de la menarquia, ahí acaba la primera meiosis. ¿Ok? ¿Qué se libera ahí? Un cuerpo polar y esta ovogonia, ¿no? Luego, ¿qué sucede? La ovogonia está rodeada de células granulosas, que son las células de sostén. Está hecho contracción de células, que son las células GAP. Tenemos células testicales intersticiales y células granulosas. Las células de la teca sintetizan andrógenos y progesterona, y las células granulosas sintetizan estrógenos y péptidos y progesterona. Pero bueno, volviendo a la imagen, ¿qué es lo que quiero que se quede aquí? La primera meiosis es con la ovulación. Ahí se completa la primera meiosis, ¿ok? Esa es la primera meiosis completada. Y la segunda meiosis se completa cuando se da la fertilización, ¿ok? O sea, que queda suspendida cuando nace la mujer. Inicia el proceso de la ovogonia, se da la mitosis, todo, y queda suspendida hasta que se dé la ovulación, posterior a la primera menarquia, ¿no? Que es la primera menstruación, el primer inicio de un ciclo menstrual. Se da la ovulación y se deja de estar suspendida esta ovogonia en meiosis 2, en meiosis 1, y pasa ya al siguiente proceso. Si es que es fertilizada, es decir, si llega a tener contacto con un gameto masculino, se produce la fertilización. Y ahí es donde ya se da la segunda meiosis. Si no es fecundada, no se da la segunda meiosis, se continúa en primera meiosis y es descartada. Y continúa el siguiente ciclo, la formación de nuevo de una segunda ovogonia, de un segundo ovocito, y si este no es fecundado, se descarta nuevamente. Solo si es fertilizado se pasa a completar la segunda meiosis. ¿Okay? Luego, ¿cómo se da el ciclo menstrual? ¿Qué interviene principalmente? El hipotálamo, hipófisis, ovarios, útero y la vagina. El ciclo ovárico es alterado por el metabolismo de todo el cuerpo. Por ejemplo, el TSH altera la actividad menstrual. O la prolactina, que toda mujer tiene mínima cantidad, no está únicamente en las mujeres gestantes. Cuando sube esos niveles, bloquea los picos de GnRH. No se produce LH o FSH y no hay función ovárica. ¿Ok? Eso básicamente es para que entiendan qué tipo de alteraciones se pueden dar a este nivel. Para que se dé lo que acabamos viendo, ¿no? Un ratito. Ya. Entonces, ¿qué altera? La TSH, por ejemplo, y la prolactina alteran o son capaces de alterar el ciclo menstrual.
Ahora, ¿qué otro proceso tenemos? El ciclo menstrual, básicamente. ¿Cuánto dura? 28 días en promedio. Es un promedio, claramente hay diferentes alteraciones o diferentes variaciones que no tienen por qué ser patológicas, no tenemos o más días o menos días. Pero en promedio son 28 días. Y también para fines prácticos, ¿no? A la mitad del ciclo, que sería el día 14, se da la ovulación. Entonces tenemos, en función a esta ovulación, dos etapas, la preovulación y la postovulación. Las modificaciones del ciclo menstrual se dan a nivel hipotalámico, ovárico, uterino, endometrial y de temperatura, que es lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Vamos a ver si se puede ver mejor. A ver, ya. Entonces, como les dije, primero, esta es una imagen muy útil. Yo la saqué de embriología, de la teo de embriología, pero igualmente es bastante útil, creo yo, que es bastante didáctica. ¿Qué es lo que vemos acá primero? Por ejemplo, vemos que al inicio tenemos un nivel de las gonadotrofinas, ¿no? Al inicio, la primera parte. Tenemos la FSH y la LH. Vemos que para que se dé la ovulación tiene que haber un pico de LH, y es por eso que a nivel del día 14, que sería la mitad del gráfico, tenemos un pico de LH donde se da la ovulación. También tenemos una predominancia de la FSH en la fase preovulatoria. ¿Y qué hacía la FSH? La maduración folicular. Es por ello que toda la fase folicular vamos a ver una predominancia de la FSH. Luego, en el ciclo uterino también vamos a ver que todo este inicio de la parte de los primeros 7 días va a haber una descamación del endometrio que va a ser la menstruación, y vamos a ver cómo el endometrio, o el que es la capa del útero, va a ir desprendiéndose. Luego, en la fase proliferativa, en la fase secretoria, va a ir aumentando, y este mismo aumento va a ser el que va a descamarse en la siguiente menstruación. También podemos ver alteraciones a nivel de la temperatura basal, porque estamos hablando de hormonas, y también estamos hablando del hipotálamo, que es el principal controlador de la temperatura. Que vemos aquí, por ejemplo, que la temperatura está, por así decirlo, estable, está un poco más disminuida a nivel de 36 a 36,4 centígrados, grados centígrados, hasta que se llega a la fase secretoria o la fase postovulatoria, donde ya aumenta la temperatura, que es otra forma también de determinar en qué fase del ciclo se encuentra la mujer. Esas son diferentes alteraciones que tenemos, ¿no? Ahora, ciclo ovárico. Ya, ciclo ovárico. En el ovario se presentan dos etapas de desarrollo. Una fase tónica, que es independiente de hormonas, y una fase cíclica, que es dependiente de hormonas. Esta fase tónica es desde que se forman los primeros folículos hasta que llega la primera fase de la meiosis, que se queda suspendida. Tenemos una fase cíclica también, que es dependiente de hormonas, y cuando se produce la ovulación se completa la primera meiosis. Es lo que vemos aquí. Una fase tónica, que es independiente de hormonas, y una fase de maduración folicular, que está principalmente determinada por la FSH. Luego, el folículo del ovario. Como yo les dije, en el folículo del ovario, el folículo era la unidad anátomo-funcional del ovario, hay dos tipos de grupos, hay dos grupos de células, la teca y la granulosa. Y como les dije, la palabra más chiquita era para la teca, ¿no? La LH para la teca, la FSH para la granulosa. A este nivel actúan. En una fase folicular, ¿no? Que es preovulatoria, la fase folicular, porque se madura el folículo, vamos a ver la estimulación principal de la FSH. Yo les dije que predominaba la FSH. Impulsa los folículos a la fase preantral. La aromatización de los andrógenos inducida por la FSH granulosa también conduce a la producción de estrógenos, y se forma en conjunto los FSH y los estrógenos, que aumentan el contenido de receptores de FSH en el folículo. Básicamente, todo este proceso que se da para que se dé una maduración folicular, ¿no? Ahora, las hormonas ováricas. El ovario produce estrógeno y progesterona, principalmente. Recordamos que el testículo ya, por otro lado, es testosterona y andrógeno. En este caso, el ovario es estrógeno y progesterona. En una fase preovulatoria va a predominar el estrógeno. Ahora, recordemos, para que no se confundan, porque yo les dije que eh, predominaba en la fase preovulatoria la FSH. Una cosa es las gonadotrofinas, ¿ok? Que es a nivel de la adenohipófisis, lo vemos aquí en la imagen. Y otra cosa es las hormonas ováricas, que es el estrógeno, progesterona, también se ve la inhibina ahí un poco, que son otro tipo de hormonas, ¿ok? No es que porque aquí diga que predomina el estrógeno significa que la FSH no está predominando, no. Sino que el estrógeno predomina, pero a nivel de las hormonas ováricas. Y a nivel de las gonadotrofinas, que son solo FSH y LH, ¿cuál predomina? La FSH, ¿ok? Entonces, en general, si lo decimos de una forma más amplia, en la fase preovulatoria predomina el estrógeno a nivel de las hormonas ováricas, y predomina la FSH a nivel de las hormonas gonadotrofinas, ¿ok? Y en la fase postovulatoria predomina la progesterona a nivel de las hormonas ováricas, ¿ok? Que sería la fase progesterónica. Y aquí se ve ya a nivel meramente hormonal en el ovario nada más. En el ovario tenemos una fase preovulatoria, donde predomina el estrógeno, que es este que está de color rojo,
y una fase postovulatoria donde va a predominar la progesterona, que es este de acá, este amarillo, el amarillo más claro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? La GnRH. La GnRH entonces era la hormona liberada por el hipotálamo, que regula la secreción de LH y FSH, que son las gonadotrofinas que están a nivel de la adenohipófisis. La GnRH es un decapéptido que se produce en el nícelo arcuatus del hipotálamo y permite una secreción pulsátil. Es decir, que la secreción pulsátil del hipotálamo está determinada por el nícelo arcuatus, que es una estructura que está en el hipotálamo. Básicamente, lo que les expliqué previamente, ¿no? Que la GnRH libera a nivel de forma pulsátil las hormonas, ¿no? Recordemos, pulsos rápidos, LH, que actúa a nivel de la teca. Pulsos lentos, FSH, a nivel de la granulosa. Tiene una vida media de 2 a 4 minutos, su secreción es pulsátil, como les comenté, y los pulsos duran de 5 a 25 minutos, cada 1 a 2 horas. Las gonadotrofinas, que es la LH y la FSH, son producidas en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, por efecto de la GnRH. Son glucoproteínas de alto peso molecular conformadas por subunidades alfa y beta, y están influenciadas por los esteroides gonadales, el estradiol y la progesterona, y los péptidos ováricos, las inhibinas, las activinas y la fosfatina. Lo principal, la FSH, que es determinada por la GnRH que provoca su síntesis y liberación, es inhibida por el estradiol, por ejemplo, la inhibina. Tiene una subunidad alfa de 92 aminoácidos y está determinada por el gen alfa cromosoma 6. La LH, por otro lado, tiene diferente formación o diferentes pulsos de liberación dependiendo de la fase en la que se encuentra. En la fase folicular van a ser pulsos cada 90 minutos, en la fase perivulatoria va a ser pulsos cada 60 minutos y en la fase luteal va a ser cada 360 minutos. E igualmente vamos a tener una subunidad alfa de 92 aminoácidos con el gen alfa cromosoma 6, pero lo que vemos aquí de diferencia, la FSH, que lo vemos a la izquierda, tiene una subunidad beta de 118 aminoácidos del gen beta del cromosoma 11. Por otro lado, la LH tiene una subunidad beta de 114 aminoácidos y el gen beta del cromosoma 19. Es importante por si algún doctor, por ejemplo, ya en el examen lo pone como una alternativa de repente incorrecta, una de las alternativas del examen, tiene que saber de repente cuál es y cuál no es para que no les agregue una confusión adicional, ¿no? Pero lo que sí sería bueno que aprendan de las diferencias entre la FSH y la LH más que las subunidades, y eso sería cómo es su liberación, cuáles son los pulsos, si son rápidos o lentos para su liberación, y a nivel de qué célula actúa, ¿no? La LH en las células de la teca, la FSH en las células de la granulosa. Luego, ¿cómo se forma el folículo primario? En la vida fetal se forman los folículos primordiales, que es el ovocito rodeado de las células de la granulosa. La maduración nuclear del ovocito se interrumpe en el diploteno, que los había mencionado, ¿no? O sea, toda esta maduración del ovocito se interrumpe en el diploteno, el estado de diploteno, en la profase de la primera meiosis. Independiente del estímulo gonadotrópico, se transforman en folículos primarios, y el reclutamiento de folículos empieza en la fase luteínica del ciclo anterior. Cuando los folículos alcanzan el mismo estadio de maduración, se llama cohorte. ¿Okay? Cuando todos los folículos llegan al mismo estadio de maduración a la misma vez, eso se llama un cohorte. Ahora, ¿cómo madura el ovocito? El núcleo del ovocito al inicio del ciclo menstrual queda paralizado en la etapa del diploteno, como les dije, en la profase 1. Vemos que al momento de la ovulación ha madurado y pasa a la metafase de la segunda división meiótica. ¿Ok? O sea, cuando ya pasa de esta etapa de diploteno en profase, significa que ya pasó de esta primera meiosis, ya se va hacia la segunda meiosis. Recordemos, la primera meiosis era con la ovulación. ¿Ok? Cuando se da la ovulación, se deja de estar en ese estado de suspensión en la primera meiosis y se pasa al siguiente nivel, que era la segunda meiosis. ¿Qué pasa? Entonces a la metafase, porque recordemos que estábamos en la profase, ahora pasa a la metafase, porque ya no estamos suspendidos. Pasa a la metafase, que en la segunda división meiótica seguía una expulsión del primer cuerpo polar. Luego, el OMI que se produce en las células de la granulosa había estado bloqueando la maduración del ovocito, pero desaparece esta inhibición por el pico del LH. ¿Okay? El OMI básicamente es un bloqueador de la maduración del ovocito. Pero cuando se tiene el pico de la LH, que es a nivel de la ovulación, o sea, la ovulación es el pico de la LH, este OMI deja de actuar y se deja de bloquear la maduración del ovocito para que continúe su proceso y ya no esté suspendido, ¿no? O sea, básicamente esta suspensión que se daba en la profase 1, que se daba a nivel de la meiosis 1, que estaba suspendido y que esperaba una ovulación, ¿quién la determinaba? El OMI. ¿Okay? Esta estructura OMI era la que determinaba este estado de suspensión, esperando a una ovulación para que se continúe la siguiente meiosis, ¿no? La meiosis 2. Ahora, ¿cómo se forma el folículo dominante? En los días 5 o 7 del ciclo hay un solo folículo que controla el medio endocrino, que es el folículo dominante. Por eso se llama dominante, porque es el único que controla el medio endocrino.
el único destinado para la maduración y la ovulación. Durante esta dominancia hay un gran aumento del volumen del andro y gran proliferación de la capa granulosa y de la teca. La teca forma los precursores androgénicos y la granulosa secreta grandes cantidades de estradiol a nivel del folículo dominante. Ahora, receptores ováricos. Recordemos que las gonadotrofinas actúan en el ovario a través de sus receptores de membrana. La FSH estimula la síntesis de receptores FSH en las células de la granulosa y la LH es lo mismo, pero a nivel de la teca, ¿no? Entonces, en el ovario, como les dije, tenemos receptores para la FSH y la LH que son liberadas ¿en dónde? En la adenohipófisis, ¿no? Entonces, los receptores del ovario van a responder a esta FSH y LH liberada de la adenohipófisis para que se puedan producir los diferentes estadios, ¿no? Hay diferentes factores que van a inhibir esta síntesis de receptores, porque como sabemos, no llega la LH, llega la FSH y estimula la síntesis de sus receptores. Pero, por ejemplo, el factor de crecimiento del fibroblasto inhibe síntesis de receptores de la LH, entonces limitaría esta función de la LH a nivel del ovario. Y el estradiol, por ejemplo, induce la síntesis de receptores nucleares para el estradiol, ¿no? También induce los receptores para sí mismo, igual que la LH y la FSH. En una fase folicular vamos a ver que el folículo empieza a crecer gracias a la FSH. Esta es la fase folicular. La fase folicular, como yo les comenté, que es preovulatoria, va a predominar principalmente la FSH para que se desarrolle el folículo, que madure el folículo. Cuando crece empieza a madurar el ovocito, que posteriormente será un óvulo. Se forma la laguna en la que se acumula el estradiol. Esa es la laguna. Ese espacio blanco, por así decirlo. Conforme el folículo va creciendo, será un folículo preantral, que es lo que vemos acá. Folículo preantral. Luego antral, que está acá, y finalmente el folículo preovulatorio, que es ya de 20 milímetros, y tiene el ovocito maduro y está listo para la ovulación. Como vemos acá, está orientado hacia uno de los polos del ovocito, ¿no? Y cuando ya se dé la ovulación, se va a liberar finalmente el ovocito de este folículo, ¿no? El ovocito está en un polo del folículo y cuando se da el pico del LH y la ovulación, únicamente produce la liberación de este ovocito, ¿no? Para que tenga contacto con el gameto masculino. Luego, el mecanismo de formación. Como les mencioné, la LH activaba el nivel de la teca, la cual a partir del colesterol, acá está el colesterol, forma androstenediona y testosterona, que son los andrógenos. Luego los andrógenos pasan a la granulosa, la cual es estimulada por la FSH. Acá están, ¿no? Los andrógenos pasan a la granulosa. Esta es la célula granulosa, la de naranja. La que también mencionado antes era la célula teca, por si acaso, la de color celeste. Continuamos en la célula granulosa y la androstenediona y la testosterona que llegaron a este nivel por la enzima aromatasa, acá está la aromatización, se convierten en ¿qué? La androstenediona se convierte en estrona y la testosterona se convierte en estradiol. ¿Okay? Son esas alteraciones o diferentes cambios hormonales que hay en estas dos estructuras, ¿no? La teca y la granulosa. Aquí continuando, tenemos una fase folicular donde la estimulación de la FSH impulsa a los folículos a la fase preantral y la aromatización de los andrógenos producida por la FSH en la granulosa conduce a la producción de estrógenos. Acá está. En forma conjunta, la FSH y los estrógenos aumentan el contenido de receptores de FSH en el folículo. Es lo que vemos aquí, ¿no? El aumento del estradiol en la fase folicular media ejerce retrocontrol positivo o retroalimentación positiva sobre la LH. ¿Okay? El aumento del estradiol. Y la FSH también induce el desarrollo de receptores de LH en las células de la granulosa de los grandes folículos centrales. Ese es el nivel hormonal. Y en la fase luteal, ¿ok? Ya habíamos hablado de la fase folicular que predominaba la FSH, que determinaba la forma. No sé si me escuchan bien, estoy con el micrófono de la laptop. Ya. Un momento voy a entrar con mi celular para hablar mejor. A ver. Ya, listo.
Ahora sí continuamos. A ver, ya, listo. En la fase luteal vamos a ver que, como les mencioné, se produce la ovulación, el folículo tiene que luteinizarse. ¿Qué era luteinizarse? Era este proceso en el que el ovocito salía del folículo y se liberaba, ¿no? Entonces, en la fase luteal, el ovocito tiene que luteinizarse. La granulosa solo tenía receptores para la FSH inicialmente, pero como les mencioné, gracias a la misma FSH se promovía que tengamos más receptores para la LH misma. ¿Qué hace la LH? El aumento de células, del tamaño de las células granulosas y la penetración de capilares. ¿Ok? Entonces, ahora estamos viendo que en una fase luteal, la célula granulosa ya no solo tiene receptores para la FSH, sino que también tiene receptores para la LH, que es la que está acá. Ahora, ¿cómo se da el pico ovulatorio de la LH? Es a raíz de un pico estrogénico, ¿ok? O sea, la LH tiene un pico a raíz de un primer pico estrogénico. La ovulación ocurre 10 a 12 horas después del pico de LH y 24 a 36 horas después del pico de estradiol, ¿ok? Estradiol es un tipo de estrógeno, recordemos. Entonces, ¿cómo se da? Empezamos con un pico de estradiol, o sea, de estrógeno, luego este es continuado por un pico de LH, y este pico de LH hace que finalmente 10 a 12 horas después se produce la ovulación. Este es el orden que sea. No es que es simultáneo, que aumenta el LH y de frente se da la ovulación, o que aumenta el estradiol y de frente aumenta la ovulación, no. Es un proceso, porque recordemos que todo es un eje, ¿no? Tiene que tener diferente ralentización porque es un circuito. No es que sea todo simultáneo. Ahora, también se requiere un umbral de LH durante 18 a 24 horas para que ocurra la maduración del ovocito. ¿Y qué es lo que hace finalmente este pico de LH? Se reinicia la meiosis del ovocito, se luteiniza las células de la granulosa y se expande el cúmulo óforo y síntesis de prostaglandinas. El pico del LH bloquea el factor inhibidor de la maduración del ovocito, que era el que finalmente producía esta suspensión de la meiosis. Les mencioné previamente, ¿recuerdan? Este OMI era un suspensor de la meiosis que hacía que se quede en un estado de profase el ovocito. Ahora ya no está en profase porque ya no está suspendido y continúa su proceso. ¿Quién era el que limitaba o que inhibía a esta OMI que tenía esta capacidad de suspender? El pico del LH. ¿Okay? Entonces es por ello que el pico del LH es el que finalmente produce la ovulación, ¿no? Y la luteinización del folículo. Luego, la progesterona estimula síntesis de enzimas para digestión de pared del folículo también. También actúa la progesterona a ese nivel. Ahora, mecanismo de expulsar el ovocito, que es la ovulación. El ovocito, como sabemos, a nivel histológico, lo que tiene es una cubierta, que es el cúmulus ófurus, o el cúmulo ófuro. El pico del LH expande al cúmulo ófurus, también aumenta la presión intrafolicular, y a partir de esto, el pico del LH también genera un poco de progesterona que activa una serie de enzimas proteolíticas que debilitan la pared del folículo. Todo esto en conjunto, ¿qué es lo que hace? En conjunto también con la misma prostaglandina F2-alfa que también contrae, una ruptura del folículo y el óvulo va a salir de forma abrupta, que es la ovulación, y aquí es donde el óvulo ya finalmente sale, ¿no? Viéndolo en la imagen para que sea más sencillo, ¿no? Aquí tenemos un folículo. Entonces, ¿qué hacía la LH con su pico? La LH hacía que, por ejemplo, se activen o se produzcan las prostaglandinas que permitían una proteólisis, que permitían una contracción, perdón. También aumentaba, como vemos aquí, el nivel de la progesterona, que también producía una serie de enzimas proteolíticas. Tenemos un aumento de la presión intrafolicular, una expansión del cúmulo ófurus, ¿sí? Ese cúmulo ófuro, no sé si se ve en la imagen, pero también se expande, que hace también aumenta la presión intrafolicular, y básicamente todos estos factores que hacen que se rompa el folículo y se pueda liberar el ovocito, ¿no? Eso es lo que hace básicamente la luteinización. Ahora, después de haberse expulsado el ovocito, las células de granulosa y la teca comienzan a producir progesterona y estradiol. ¿Okay? Esta secreción requiere de acción sostenida del LH durante 4 o 5 días y se produce una extensa red vascular capilar dentro del cuerpo lúteo. Recordemos que el cuerpo lúteo era el folículo cuando una vez ya había soltado el ovocito y este folículo ya pasaba a su luteinización, o sea, se formaba un cuerpo lúteo. Ahora, la luteinización del folículo, que es este proceso en el que el folículo se convierte en un cuerpo lúteo, vamos a ver reflejado que hay células de la granulosa que incrementan el tamaño y se acumula de pigmento amarillo, que es la luteína. Y es por ello que el cuerpo lúteo se suele representar de color amarillo, ¿no? Porque tenemos un pigmento amarillo que es la luteína. Las células de la granulosa pierden sus receptores de FSH y se llenan de receptores de LH. Del colesterol se forma mucha progesterona y pocos estrógenos. Tenemos dos tipos celulares, unas células grandes y células pequeñas. Y la secreción de progesterona requiere la presencia de una pequeña cantidad de LH también.
A los 7 días se alcanza una máxima producción de progesterona y esta progesterona lo que hace durante la fase luteal es ser pulsátil y se va a correlacionar con los pulsos del LH también. Y la inhibina también, que era otra hormona que estaba a este nivel, alcanza su nivel máximo a los 7 días post-ovulación. Las prostaglandinas del cuerpo lúteo inducen su propia luteólisis, como les había mencionado, y las alteraciones se pueden presentar solo durante la fase folicular, ojo, porque la fase luteal siempre dura 14 días. Básicamente toda esa fase luteal, la fase del cuerpo lúteo, si es que nos referimos al ciclo, claro, únicamente en el folículo, tenemos la fase folicular y la fase del cuerpo lúteo, cuando el folículo ya liberó al ovocito y se queda en su fase luteal. Esta fase luteal siempre va a durar 14 días, ¿ok? Entonces, si tenemos una alteración del ciclo, la alteración va a ser desde la fase, desde la ovulación hacia antes, o sea, hacia atrás, en toda esta fase folicular. Porque la fase siempre, porque esa es la duración que tiene el cuerpo lúteo, siempre, 14 días, ¿ok? Entonces, si tenemos una alteración, nuevamente una alteración del ciclo ovárico, la alteración va a ser antes de la ovulación. Y es por ello que se puede o alargar el ciclo o disminuir el ciclo. Todo va a ser antes de la ovulación, o sea, los primeros 14 días. Si se produce, por ejemplo, si no se produce la fecundación, que vamos a ver una fase de regresión, que es la luteólisis, que es lo que les mencioné. O sea que el cuerpo lúteo simplemente se degrada, porque ya no es útil. Entonces se elimina. Las células luteínicas degeneran y se forma el corpus albicans o cuerpo blanco, que es el resultado de que el cuerpo lúteo se ha degradado. La luteólisis resulta en el cuerpo blanco o corpus albicans. Ahora, si se produce una fecundación, el cuerpo lúteo permanece activo, porque tiene una utilidad fisiológica. Entonces, va a finalizar la segunda meiosis, como le mencioné, que la segunda meiosis era cuando se da la fecundación. Se libera el segundo corpúsculo polar y el ovocito termina su maduración y se puede denominar un óvulo. ¿Okay? El óvulo es cuando ya finalmente el ovocito contacta con el gameto masculino, el espermatozoide y se produce el óvulo. ¿Okay? Importante aquí, si no se produce fecundación, hay luteólisis. El cuerpo lúteo ya no nos sirve, se degrada y se forma el cuerpo blanco. Eso es el cuerpo blanco, que es el resultado del cuerpo lúteo, cuando se degrada. Pero si se produce finalmente la fecundación, sucede la segunda meiosis, como les mencioné, y con respecto al cuerpo lúteo, lo que vamos a ver es que este va a continuar activo hasta la semana 12, porque tiene cierta utilidad fisiológica. Ahora, si vemos el ciclo, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita es el ciclo, pero bajo diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí les habíamos hablado del ciclo folicular. O sea, todo es dentro de los mismos 28 días. Solo que si yo les hablo del ciclo folicular, estoy hablando únicamente de los cambios en el folículo. Si yo les hablo del ciclo ovárico, vamos a hablar de todas las alteraciones del estrógeno, de la progesterona, a nivel hormonal, etc. Si yo les hablo, por ejemplo, del ciclo endometrial, no significa que estoy hablando de otro ciclo, de otro día, de otro mes, no. Estoy hablando del mismo ciclo, solo que de una perspectiva del endometrio únicamente. ¿Por qué? Porque en el ciclo endometrial, dentro del mismo ciclo, como les digo, solo es una perspectiva distinta, otro enfoque. En el ciclo endometrial vamos a tener tres etapas, porque únicamente se ve cómo se altera el endometrio. Vamos a ver que el endometrio va a estar en una etapa proliferativa, en donde empieza a crecer después de menstruar, porque hay un estímulo de estrógenos. ¿Okay? Este estrógeno que aumenta hace que empiece a proliferar el endometrio después de una menstruación. Luego, después de que se da la ovulación, por acción del cuerpo lúteo, es el cuerpo lúteo el que va a formar el progesterona. Y esta hormona impide que el endometrio siga creciendo y empiece a llenarse de glándulas secretoras de sustancias nutritivas para alimentar el posible embrión. ¿Okay? Eso lo quería si es que se da un posible embrión, ¿no? Básicamente lo que se hace según la fase secretora es la secreción básicamente del endometrio para que continúe su crecimiento y que ya en una siguiente fase, que es la fase descamativa, todo este endometrio que se ha ido segregando, que se ha ido proliferando, sea descamado y se produzca la menstruación, ¿no? Entonces en la fase descamativa es lo que vemos, ¿no? Que se da la menstruación y ya se continúa con el siguiente ciclo. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? A nivel endometrial tenemos la fase proliferativa, donde después de la menstruación, vamos a ver la imagen de arriba mejor. Creo que sería mejor lo que vamos a hacer. Para que se entienda y también que se vea cómo es la sinergia con las demás fases, ¿no? Con los demás enfoques del ciclo. Tenemos una fase de la menstruación, que está acá, ¿no? A nivel del útero, que vemos una descamación, que son alrededor de 0 a 7 días, lo que normalmente se dice que una menstruación debería durar de 0 a 7 días, pero lo más en promedio son 5 días, ¿no? Pero tenemos aquí, ¿no? De 0 a 7 días se da la menstruación, la descamación del endometrio, que está determinada por
esta descamación, en donde vamos a ver que ya la capa funcional del endometrio, recordemos, la capa funcional es la capa que se descama o que se libera, por eso se llama funcional, porque tenemos una capa funcional, una capa basal también. Luego, después de la menstruación y que se descama el endometrio, tenemos una fase proliferativa, que está determinada principalmente por un pico de estrógenos. Recordemos, ¿no? La fase proliferativa aumenta el estrógeno y se empieza a aumentar el grosor del endometrio, de la capa funcional del endometrio para una posterior menstruación. Pero eso no es suficiente, sino que continúa su secreción cuando lo vemos aquí, ¿no? Cuando empieza a aumentar la progesterona, donde se empieza a aumentar incluso esta capa del endometrio, porque se espera que se implante el óvulo, ¿no? Finalmente, para que se produzca toda esta anidación y se produzca pues el desarrollo del embrión a nivel del útero, ¿no? Entonces se empieza a hacer como esta especie de camita para que ya, si se supone que llega el embrión, pueda colocarse ahí. Es entonces que, ¿qué hacía que se mantenga, por ejemplo, supongamos que sea la fecundación, ¿no? A nivel del ciclo uterino, o sea, a nivel de esta, únicamente de esta imagen que estamos viendo acá, ¿no? Únicamente a nivel del endometrio. ¿Qué sucedería? Que el cuerpo lúteo promueve la progesterona para que continúe esta camita y que se mantenga, porque ahí es donde tiene que llegar el embrión y desarrollarse. Pero si no está, este se va únicamente a descamar, ¿no? Y vuelven al inicio que vemos acá. Como ya no llegó ningún embrión, como no se produjo la fecundación, no necesitamos que ese capa funcional del endometrio continúe, que se preserve, entonces que se produce la menstruación para que se pueda hacer descamado y degradado, ¿no? Ya. Ahora, la descripción de las fases ya de manera más sintetizada. En la fase proliferativa vamos a ver que también se le puede llamar estrogénica o preovulatoria. Recordemos, no es que sean diferentes fases, sino que son diferentes enfoques de lo mismo. Estrogénica, ¿por qué? Porque predomina el estrógeno. O preovulatoria, ¿por qué? Porque está en los 14 primeros días, que es antes de la ovulación. Cuando finaliza la menstruación es el día, desde que finaliza la menstruación hasta que inicia el día de la ovulación. ¿Okay? Esa es la fase proliferativa. Esos 14, entre comillas, días, sabemos que eso puede alterarse o puede tener diferentes variaciones no patológicas, pero normalmente son 14 días. Básicamente toda la fase proliferativa es desde que acaba la menstruación hasta que inicia la ovulación. El endometrio mide de 1 a 2 milímetros, que es la capa basal, y vamos a ver que en la fase proliferativa va a haber un crecimiento progresivo de glándulas, del estroma, y va a haber una vascularización. Todo esto para que se alimente de nutrientes y oxígeno toda esta capa del endometrio para que finalmente continúe con la fase secretora. La fase secretora también se llama progestacional. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, predomina la progesterona. También se le llama postovulatoria porque se da desde el día de la ovulación hasta la menstruación, pero del siguiente ciclo. Vamos a ver que hay glándulas endometriales que se vuelven más tortuosas, más dilatadas y van a aumentar los depósitos de lípidos y proteínas. ¿Qué se produce en todo este proceso? Que incremente el aporte sanguíneo. Porque ¿qué es lo que necesitamos, como les mencioné? Que esté correctamente alimentado, que esté correctamente esta secreción o este aumento o proliferación de esta capa de endometrio, que actúa como una camita para que cuando llegue el embrión pueda localizarse ahí y que se pueda sacramento. Para que se pueda dar todo este crecimiento, toda esta hiperplasia de lo que son las células, necesitamos que precisamente haya un mejor aporte sanguíneo, ¿no? Porque es el que finalmente nos va a dar nutrientes, oxígeno, para que se produzca todo este proceso. Por eso también se da la vascularización en este punto, ¿no? Aumenta los vasos porque los vasos son los que nos traen oxígeno y nutrientes. La secreción de progesterona alcanza su máximo nivel a los 7 días después de la ovulación y a las 72 horas después de la ovulación aparecen las vacuolas subnucleares, que son ricas en glucógeno. Las vacuolas más adelante llegan a ser supranucleares, que es un dato importante. Básicamente las vacuolas van a ser almacenes de glucógeno, que son energía, básicamente. Las células de las glándulas secretan grandes cantidades de glucógeno dentro del lumen glandular. Ahora, del día 21 a 22-23 va a estar la ventana de la implantación, que es en donde el endometrio puede recibir al hueco fecundado, ¿no? En todo este día, ¿no? Es la ventana de implantación, recordemos. En el día 14, alrededor del día 14, si se produce una fecundación, es donde interactúan los gametos femeninos y masculinos. Y alrededor del día 21, 22, 23 es la ventana de la implantación. ¿Okay? Por eso se dice, por ejemplo, que el sangrado de implantación, que es el sangrado cuando se da esta recepción del huevo fecundado, cuando llega al endometrio se produce un cierto sangrado, que se da únicamente en uno de cada 3 mujeres se da el sangrado de implantación, pero básicamente se ve reflejado que se ha dado una correcta fecundación y se ha dado
implantación propiamente dicha del huevo fecundado en el endometrio, ¿no? Y a veces se puede producir un sangrado que no es patológico, pero nos demuestra que se ha dado una implantación adecuada, ¿no? Aparecen enzimas que permiten su adherencia al endometrio y también aparecen los pinópodos, que son una serie de amebas que apenas el óvulo fecundado cae al endometrio sacan sus pseudópodos y tratan de anclarlo para que se produzca la anidación, ¿no? Para que se ayude a este proceso. Tenemos días del 23 al 24 en donde ya tenemos un espesor de 5 a 6 milímetros. Tenemos una fase descamativa, que es en ausencia de implantación, va a haber una destrucción del cuerpo lúteo. ¿Okay? Si no tenemos una implantación, si el cuerpo detecta que no había un embrión que se está desarrollando en el útero, se destruye el cuerpo lúteo porque ya no lo necesitamos, ¿no? Como les mencioné. Y por ello va a desaparecer el estrógeno y la progesterona. Se produce un espasmo profundo de arterias espirales e isquemia endometrial, una liberación de enzimas proteolíticas y altas concentraciones de prostaglandina PGF2, que causa básicamente vasoconstricción y estímulo al miometrio, que ayuda a expulsar el endometrio necrosado. Básicamente, por ejemplo, si les preguntan, ¿cuál es el principal marcador o cuál es la principal concentración de qué molécula para que se produzca la fase descamativa o la menstruación? Es la prostaglandina, porque produce vasoconstricción y estimula el miometrio finalmente para que expulse al endometrio necrosado, que es que sería básicamente ya la menstruación, ¿no? La fase descamativa. Luego, esto que está acá es los diferentes datos que tenemos que ver a nivel del grosor del endometrio. En una edad fértil, el endometrio tiene que ser mayor a 8 milímetros de grosor, que ya sería una adecuada cama de implantación postconcepcional. Un endometrio premenstrual tiene que ser de 14 a 16 milímetros. Un endometrio mayor a 17 milímetros nos está hablando de una hiperplasia o de un carcinoma. Y un endometrio con anticoncepción, en donde vamos a ver que no hay la producción de diferentes hormonas que van a dar todo este proceso, como no va a tener esta estimulación, va a estar mayormente menor a 6 milímetros. Ahora, estos datos que ven aquí es lo que mencionó el doctor en la clase, que básicamente nos dio cierto acercamiento a cómo es el endometrio con diferentes tratamientos o diferentes alteraciones patológicas. Les recomendaría que lo lean, pero no es tanto fisiología, sino más ya o patología o farmacología, ¿no? Luego, el ciclo endocervical, vamos a ver que ya de otra perspectiva ahora, endocervical. ¿Cómo se ve en el endocervix? En la fase folicular va a haber un aumento del moco. En la ovulación va a haber una filancia, fluidez, cristalización del moco por efecto de los estrógenos, y en una fase secretora no va a haber ni filancia ni cristalización, que es por la acción de la progesterona. Básicamente esto es lo que les mencionaban de repente en el seminario, si no lo han tenido, si ya lo tuvieron. Se les menciona que hay diferentes características del moco cervical. Es decir, el moco cervical es un indicador vago, pero un indicador de qué fase o qué ciclo se está teniendo, qué parte del ciclo se está en la mujer, ¿no? Por ejemplo, en la fase folicular va a haber un aumento del moco. En la fase de la ovulación va a haber una filancia, fluidez, cristalización. ¿Qué significa filancia, fluidez? Básicamente que va a actuar como lubricación para que se pueda producir por medio de la relación sexual un correcto proceso para que se pueda dar finalmente la fecundación, ¿no? O sea, básicamente el moco se adapta o se acopla para intentar ayudar a que se produzca una correcta implantación, una correcta, perdón, fecundación. Y esto va a ser por efecto de los estrógenos, que van a ser los que van a estar principalmente aumentados a nivel de la ovulación. Y luego, en una fase secretora, vamos a ver que va a aumentar la progesterona. Entonces, el moco va a verse sin filancia, sin cristalización. ¿Okay? No se va a ver cristalino, se va a ver con cierto color un poco más turbio, ¿no? Esto es básicamente lo que se expliqué previamente. La menstruación está determinada por diferentes conceptos o diferentes moléculas, principalmente las prostaglandinas, la luteolina, que van a producir la vasoconstricción y producen que se produzca el sangrado menstrual. Pero también hay otras prostaglandinas como la E2, la I2 y el óxido nítrico, que producen también una vasodilatación que también desencadena el sangrado menstrual. Y las metaloproteinasas, la MMP y enzimas proteolíticas también producían una fragmentación de la matriz celular del endometrio y también un desencadenamiento del sangrado menstrual. Vemos que en cuanto a los días, en cuanto a valores, vamos a ver que la menstruación o la menarquia, como les mencioné, es la primera menstruación de 12, en promedio, 12.8 años, ¿no? La periodicidad desde 24 a 34 días, que es básicamente el rango en el que debe durar un ciclo menstrual sin que sea considerado patológico, ¿no? Si ya es más de eso o menos de eso, es mucho más probable que haya una alteración hormonal. La duración tiende a ser de 3 a 5 días, pero
que es en promedio, pero lo normal, o sea, no sería patológico si es de 1 a 8 días, ¿no? La cantidad de la menstruación son 30 mililitros. Y la menopausia va a ser la última menstruación. Como les mencioné, cuando la mujer nace tiene un número limitado de ovocitos que a medida que va desarrollándose van limitándose y van disminuyendo. Y cuando se llega a la menstruación es cuando ya se llega a ese último ovocito y ya no se tiene más capacidad de menstruar, ¿no? Ahora, los patrones de hemorragia uterina también es un tema más patológico, que me gustaría que lo revisen, pero no es tanto, no es tanto fisiológico, sino ya es algo más a nivel de alteraciones, ¿no? Y las hormonas femeninas también, esos son los valores numéricos. Dudo que se ha preguntado el valor numérico, pero sí es importante que sepan en qué momento predomina cuál, ¿no? La FSH, por ejemplo, para la estimulación de los folículos, la LH para la ovulación, el estradiol, que es el estrógeno, también para la ovulación, o diferentes otros procesos, ¿no? ¿Cuáles predominan? Ya. Ahora, dicho esto, vamos a hablar de la endocrinología testicular, que ya es un punto más ligero porque a nivel testicular, o sea, en la anterior teoría, que es la que vimos del ovario, hablamos también parte de la generalidad de todos los procesos endocrinológicos a nivel de los gametos, etcétera, ¿no? Pero esto ya es únicamente testicular. Y vamos a ir de frente a lo que son las células. En los lóbulos testiculares tenemos conductos y tenemos dos tipos de células: las células intersticiales y las células Sertoli, perdón, y las células de Leydig. Las células de Sertoli están dentro del túbulo y también tenemos a las células de Leydig. Las células intersticiales van a contener a las células de Leydig, acá están. Pero también vamos a tener macrófagos y vasos sanguíneos, etc. Y los túbulos seminíferos van a contener a las células mieloides y lo que nos importa, las células de Sertoli. ¿Por qué digo que nos importa? Porque en cuanto a la fisiología masculina, testicular, las dos principales células son las células de Leydig y las células de Sertoli. ¿Por qué? Las de Leydig porque producen andrógenos, la testosterona, en donde son estimuladas por la LH. Y en las células de Sertoli se produce la estimulación por FSH, que son los espermatozoides. Es como, por ejemplo, en el caso de los ovarios, que teníamos las células de la teca y la granulosa, que eran estimuladas respectivamente por la LH o la FSH. Igualmente, ¿no? Las células de Leydig es por la LH y las células de Sertoli es por FSH. ¿Qué forma tenemos para memorizarlo? Al igual que les mencioné previamente que la LH era para la teca, porque es una palabra un poco más cortita, una especie de mnemotecnia. ¿Cómo se da con estas células? Las células de Leydig por LH, porque empieza con L. Leydig, LH. Y las células de Sertoli empieza con S, Sertoli, y la FSH contiene la S, FSH. Entonces, FSH a nivel es estimula a las células de Sertoli, y la LH, como empieza con L, estimula a las células de Leydig. ¿Qué hacían las células de Leydig finalmente? Producen los andrógenos y la testosterona, que es lo mismo, ¿no? Y las células de Sertoli son para la producción de espermatozoides. Ahora, ¿qué hace la célula de Sertoli? Recordemos Sertoli FSH para espermatozoides. ¿Qué hacen? Básicamente mantiene la estructura del túbulo seminífero, que es donde se encuentran. También actúan a nivel de la barrera hematotesticular. Translocación de células germinales en desarrollo. Esto ya es más relacionado a lo que es la maduración de las espermatozoides. También producen fagocitosis y pinocitosis, la espermiación, la secreción de fluido del túbulo seminífero, liberación de nutrientes de células germinales y secreción de proteínas y otros productos. Ahora, las células mieloides. También tenemos células mieloides en los túbulos seminíferos, que es lo que les mencioné aquí. Bueno, mieloides dice, pero son mieloides. Las células mieloides tienen receptores para testosterona y tienen dos funciones principales. Facilitan la contracción de los túbulos, también estimuladas por oxitocina, serotonina y prostaglandinas, y ante un estímulo androgénico, es decir, por ejemplo por testosterona, actúan sobre las células de Sertoli y aumentando. ¿Aumentando qué precisamente? Aumenta la ABP, que es una proteína ligadora de andrógenos, y la transferrina por PMOD-S, que es un factor proteico paracrino. ¿Qué es el PMOD-S? Es un factor que bajo control de los andrógenos regula la función de las células de Sertoli y eleva la transcripción de transferrina para mantener su diferenciación. Básicamente es el desarrollo de las células de Sertoli. Ahora, como habíamos mencionado antes, teníamos en el caso de los ovarios un eje sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, ovárico. Y aquí es testicular, ¿no? Igual, del sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y testículos. El hipotálamo, que es lo que libera la GNRH, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y entonces era por el núcleo 4. Recuerden que el núcleo 4 era el que estaba indicado o que estaba el que permitía esta liberación pulsátil de las diferentes hormonas, la LH y la FSH. Okay. Entonces, la GNRH tiene el núcleo 4, libera pulsos, una secreción pulsátil, recordemos, pulsos rápidos, palabra rápida, LH, pulsos lentos, palabra más lenta, FSH. Okay.
Pulsos lentos libera FSH, pulsos rápidos LH. La LH que hacía L-Leydig, actúa a nivel de las células de Leydig y aumenta la producción de testosterona. La FSH que hace actúa a nivel de las células de Sertoli para el desarrollo de los espermatozoides. Eso sería la testosterona, que es esta célula que también, esta hormona, que como yo les mencioné, todas estas hormonas androgénicas o incluso la progesterona, el estrógeno, provenían de dónde? Del colesterol. El colesterol que se convierte en pregnenolona, en progesterona, en 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona y finalmente la testosterona. ¿Qué es lo que quiero que entiendan principalmente? Que la testosterona proviene del colesterol y esta conversión del colesterol en testosterona está principalmente estimulada por ¿cuál? La LH, que es la que vemos acá a la derecha. La LH es la que hace que el colesterol se convierta en pregnenolona y finalmente en todos los demás hormonas, ¿no? La testosterona, pero también en el estradiol, etc. Ahora, en cuanto a datos, el 95% de la testosterona se produce en los testículos. La única testosterona es la que es la activa, es la libre. Tenemos una testosterona libre, que es la testosterona normal que sabemos, y también tenemos la dihidrotestosterona, que no es hormonalmente activa. Tenemos que el 98% de la testosterona está unida a la albúmina o proteína ligadora de la hormona sexual que se produce en el hígado. La mayoría de hormonas se unen a la albúmina, ¿ok? Las diferentes hormonas tienen un porcentaje o una cierta capacidad de unión a proteínas, porque sabemos que esta testosterona proviene del colesterol, y el colesterol no es que sea fácilmente capaz de pasar por la circulación, porque es lipofílico, o sea, es grasa el colesterol. Entonces no puede pasar fácilmente por la circulación y por ende se tiene que unir a una proteína transportadora. En este caso, la proteína transportadora principal que va a movilizar a la testosterona va a ser la albúmina. ¿Okay? Ahora, efectos de los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Entre ellos la testosterona. Ingresa a la célula mediante receptores de testosterona y va a generar las espermatozoides y va a ir solamente la testosterona es modificada por la 5-alfa reductasa y se convierte en dihidrotestosterona, y esta es la que produce la virilización externa, que son los genitales externos, la madurez sexual y la pubertad. Es decir, que tenemos la testosterona que actúa únicamente en los genitales internos, en los conductos de Wolff, y tenemos la dihidrotestosterona que produce la virilización externa. Es decir, todos estos fenotipos masculinos externos que se ven son por la dihidrotestosterona. Llámese pues la voz más grave, los pelos, la madurez sexual, la pubertad, todo eso es por la dihidrotestosterona. Y todo lo que es interno, los genitales internos, como los conductos de Wolff, por ejemplo, es por la testosterona misma. Pero la testosterona sabemos que se convierte por la 5-alfa reductasa en la dihidrotestosterona, por eso es que no es que sea independiente, ¿no? Ahora, la testosterona, ¿qué hace básicamente? Y esto puede ser una pregunta para los exámenes. ¿Qué función tiene la testosterona? A nivel del hígado, disminuye la HDL y aumenta las lipoproteínas de baja densidad, o sea, la LDL. En el riñón produce la eritropoyetina que facilita la cantidad de glóbulos rojos. ¿Okay? A nivel del riñón, la testosterona permite que haya mayor cantidad de hematíes. En el músculo produce crecimiento y desarrollo del músculo. ¿Y qué es lo que hace? Que la cintura escapular sea mayor que la cintura pélvica. ¿Cuál es la cintura escapular? Todo lo que está alrededor de las escápulas, es decir, básicamente a grandes rasgos. La cintura escapular, llámese, es la altura o la anchura clavicular o la anchura de los hombros, ¿no? Lo que hace básicamente la testosterona es que esta anchura de los hombros sea mayor que la anchura de la pelvis. Básicamente lo que se determina o lo que se suele llamar como tórax en triángulo, ¿ok? O sea que sea la forma de un triángulo invertido, básicamente, ¿no? Que tenemos mayor amplitud en los hombros que en la pelvis, que es lo contrario a las mujeres, ¿no? Que tienen menor anchura a nivel de los hombros y mayor anchura, perdón, a nivel de la pelvis, ¿no? En cambio, en la testosterona es lo opuesto, un tórax en triángulo invertido. Luego, a nivel periférico, la aromatasa hace que se convierta en estrógeno y los estrógenos van a proteger al hueso para que no haya osteoporosis. ¿Okay? La testosterona, en grandes cantidades, hace que se produzca el estrógeno, o sea, se convierten en estrógenos. Y los estrógenos sabemos que son útiles para que no se produzca osteoporosis. A nivel de la laringe, hace que haya un crecimiento de la laringe, lo que hacía que la voz sea más gruesa o ronca. Los genitales internos, ese crecimiento adecuado a los conductos diferentes de seminales y el epididimo. La dihidrotestosterona va a generar desarrollo del pene, escroto, uretra. Era todo lo que eran genitales externos, era por la dihidrotestosterona. Y también actúa a nivel de la próstata, facilitando el crecimiento prostático.
Y a nivel de la unidad pilosebácea aparece el acné, mayor obesidad corporal, especialmente la barba de bigote. Pero recordemos, todo el fenotipo masculino externo está determinado por la dihidrotestosterona. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo dentro de la función de la testosterona? Porque finalmente la testosterona se convierte en dihidrotestosterona debido a la 5-alfa reductasa. Pero de manera más específica, recordemos, la testosterona es a nivel de los genitales internos y la dihidrotestosterona, que no es nada más que una conversión de la testosterona, es para los genitales externos. Y todo lo que es el fenotipo masculino externo, llámese la aparición de acné, como vemos acá, mayor obesidad, especialmente la barba de bigote, por ejemplo. Ahora, el espermatozoide se libera a partir de una línea espermática y que va a durar 72 días, desde el nacimiento hasta los 14 años. O antes de la pubertad, lo que tenemos solamente es formación de espermatogonias. ¿Ok? Antes de que sea la pubertad, tenemos únicamente espermatogonias. Y a partir de la pubertad es donde se empieza la primera fase de la meiosis y cada generación de espermatozoides demora 72 días, como les digo, ¿no? O sea, que básicamente cada 72 días se produce una generación de espermatozoides y una vez acabados esos 72 días se produce una generación nueva. No es que tenga un límite como en el caso de la mujer, ¿no? Los espermatozoides ya maduros se van al epidídimo, en donde están alojados y esperando ser liberados cuando se da la eyaculación. Y un espermatozoide con todas sus partes, lo más importante es el capuchón externo, la acrosoma. Tenemos una acrosoma, tenemos también un núcleo, tenemos también un cuello que tiene las mitocondrias que le da la capacidad energética y una cola que le permite movilidad, ¿no? Básicamente las diferentes partes del espermatozoide que ya lo habrán visto en histología, ¿no? O en biología, me parece. Pero básicamente el acrosoma era lo que le permitía este paso a través de las diferentes membranas. Tiene su núcleo, tiene sus mitocondrias, que son las que producen o lo que permite la capacidad energética, y la cola, que era para que se pueda movilizar. El semen está compuesto principalmente de lo que sería, o sea, principalmente para empezar a ver las cosas, sabemos que el semen se forma en las vesículas seminales, pero también tenemos un 20% de la próstata y otro 20% de las glándulas accesorias, ¿ok? Ese es el orden, pero principalmente en las vesículas seminales. La testosterona, además de las funciones corporales, va a tener funciones intratesticulares para ayudar a una buena formación de espermatozoides. Y para formar espermatozoides se necesita la testosterona por Leydig, o sea, las células de Leydig, de las células de Sertoli y de estrógenos que se convierten por último en la hormona del crecimiento. O sea, básicamente todo eso es lo que interviene para que se pueda formar un espermatozoide. La hormona de crecimiento, la testosterona y los estrógenos son hormonas necesarias para una buena espermatogénesis. Una alteración tanto en la hormona de crecimiento, la testosterona y los estrógenos va a producir que la espermatogénesis o esté limitada o esté que no se dé de paso. Ahora, cuando los espermatozoides no son eyaculados, no se van a formar tumores, que es un mito, eso es falso. Se produce una apoptosis o muerte programada, que es básicamente que el material genético no se va a disgregar porque la apoptosis no permite una ruptura de la membrana, entonces todo el contenido interno de la célula, en este caso del espermatozoide, e incluso también las células, diferentes células líticas que tiene el interior, proteínas líticas que tiene el interior, no se van a liberar y por ende, como se mantienen encerradas, por así decirlo, en los cuerpos apoptóticos, no se va a producir una inflamación, no se produce una desregulación del medio externo, ¿no? Entonces es básicamente una muerte programada, controlada, que no produce mayores consecuencias. Y así es como muere un espermatozoide que no es eyaculado. Se absorbe y las sustancias se reutilizan nuevamente en el cuerpo. Ahora, hay varones, por ejemplo, que tienen problemas de fecundidad, donde sus espermatozoides sí salen, pero salen muertos. ¿Y esto qué se debe? A niveles bajos de FSH y por lo tanto valores bajos de testosterona, que facilita la apoptosis y la muerte de los espermatozoides, que fue lo que le mencioné previamente, ¿no? Una alteración en la hormona de crecimiento, en la testosterona, en los estrógenos, van a hacer dar paso a que se pueda producir una alteración en los espermatozoides, ¿no? Listo, chicos, eso sería básicamente todo. Ahora les mando el post-test y muchas gracias por su atención. Les mando el post-test por WhatsApp y tengan un buen domingo, chicos. Sí, Luis.